Dice la palabra de Dios: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Así que bienvenidos a todos a la casa del Señor, también por los que os escuchan por internet, como también los que estamos aquí, que podamos escuchar la voz de Dios, que podamos recibir la fuerza para que en esta semana podamos superar todas las cosas. Amén. La lectura de la meditación de hoy se encuentra en el Salmo 1. Salmo 1. Y dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley del Señor está su delicia, y su ley medita, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas las sendas de los malos perecerán. Vemos claramente que hay buenos y malos, y hay bendición para los buenos y bendición para los malos. Así que os bendigo en el nombre de Jesucristo, que seamos esos buenos que nos habla el Señor, que son sus hijos. Amén. Vamos a orar pidiéndole la bendición de Dios sobre este tiempo y sobre este culto y que podamos, como he dicho, escuchar su voz. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque estamos en el sitio de la bendición. Queremos seguir proclamando que solamente Jesús, que es el Cristo, es el verdadero profeta, sacerdote y rey. Te rogamos que venga tu reino, que se haga tu perfecta voluntad, y que tú nos llenes con tu Espíritu Santo en todo momento, y que podamos, sobre todas las cosas, escuchar tu voz. Bendice la alabanza, bendice la palabra y todo lo que vayamos a hacer, que sea de tu agrado. Dirígenos, Espíritu Santo, conforme a tu voluntad, y quebramos el poder de la oscuridad en esta hora en el nombre de Jesucristo, y que podamos sobre todas las cosas levantar la bandera de Cristo sobre este lugar. Oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén. Vamos a pasar a la alabanza. Vamos a alabar al único que es nuestra razón de adoración. Amén. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado
Separados de ti no somos nada. Separados de ti morimos, Padre. Gracias, porque eres nuestra esperanza y eres nuestra alegría. Separado de ti no soy nada. Alejado de ti muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Separado de ti no soy nada. Alejado de ti muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras, ¿cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. De vida. Amén. Muy bien, amén. Vamos a ir a 2 de Timoteo 2, del 1 al 7. 2 de Timoteo 2, del 1 al 7. Y el título de mensaje de este jueves es Los que tienen la victoria en 3 batallas. Los que tienen la victoria en 3 batallas. 2 de Timoteo 2, del 1 al 7, dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sea idóneo para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podamos considerar todo lo que nos dice el Señor en este día en
su palabra. Amén. Tenemos que hacer 3 tipos de batalla. La primera es la batalla espiritual, la segunda es la batalla en el campo donde Dios nos pone, donde estamos trabajando o estudiando cada día, y la batalla en el mundo. Amén. Estamos en una guerra espiritual y no tenemos que ser ignorantes de que tenemos 3 batallas. Ahora, debemos de ver que mucha gente tiene un estado espiritual desolador. Incluso no pueden orar por causa de esa desolación que tiene espiritualmente. Las personas no saben que tienen grabado los problemas que Satanás lo puso desde el principio. Dios nos ha dado ese regalo de Génesis 3, 6 y 11, que es ese yo. Génesis 6 habla de lo material, solamente mirando en lo material, y Génesis 11 nos habla de tener éxito sin Dios. Ni saben también la gente que tiene enraizado en su vida esas heridas o cosas que las personas le han transmitido que le han hecho daño. Y finalmente, lo que se ha grabado y lo que está enraizado, ¿qué significa? Que finalmente su naturaleza es todo esto. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que salgamos de todo esto. Hay muchas personas que tienen problemas espirituales y ellos no lo saben. Incluso por estos problemas espirituales hay también personas que se suicidan por causa de estos problemas espirituales. Es que han quedado atrapados en heridas, están atrapados en cosas que ellos quieren salir pero no pueden. Hay muchas personas que tienen problemas espirituales graves, pero no solamente fuera, sino también en las iglesias. Incluso disfrutan estas personas, no digo todas, sino que hay personas que disfrutan creando a otros problemas en la iglesia, con los hermanos, con los pastores, con el liderazgo, y crean heridas también a otras personas. Hay personas que rechazan directamente el Evangelio, pero tenemos que seguir orando y dando testimonio, porque sé que cuando conozcan a Cristo, esa persona será transformada por el Evangelio. Llegará un momento en su vida que entenderá quién es Jesús como el Cristo, como ese profeta, sacerdote y rey. Debemos de entender que estamos inmensos en 3 guerras. ¿Cuál es la primera batalla o la primera guerra que tenemos? Antes de ir al mundo, tenemos la batalla espiritual. Estamos en una guerra espiritual. Como he dicho antes, no tenemos que ser ignorantes. Estamos en una guerra espiritual. Automáticamente que usted aceptó a Cristo, usted está en las filas de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo 2:1, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, sino apropiate, coge por fe esa gracia que está en Cristo Jesús. Pablo mismo había tenido la experiencia de ser fortalecido por la gracia de Dios en su vida. En primera de Timoteo 1, de 9 al 12, leemos primera de Timoteo 1, del 9 al 12, nos dice la palabra de Dios, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobediente, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, los profanos, para los particidas y matricidas, para los homicidios, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuando se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias a Dios, a que me fortalece, y a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Sino
vemos que Timoteo, como Pablo, ellos recibieron la gracia de Dios. Hay muchas personas que se encuentran desolados. Por eso es importante Hechos 1:3, sino necesitan el reino de Dios que se establezca en esa persona. Es importante que el reino de Dios sea establecido en nuestra vida. En Hechos 1:14 dice que estaban los 120 unánime, juntos, concentrados en la oración. ¿Y qué estaban ellos orando esos 120 durante 10 días en Hechos 1:14? Ellos estaban orando en Cristo, Hechos 1:1, Hechos 1:3, que el reino de Dios se estableciera en su vida, y Hechos 1:8, la plenitud del Espíritu Santo. Así estuvieron orando concentradamente con un mismo sentir, un mismo corazón y una misma dirección. ¿Y luego qué vino? Hechos 2:1. El día de Pentecostés, ¿qué vemos ahí? El horario de Dios. Dios tiene un horario para cada uno de nosotros. Por eso hay que ayudar a las personas a que tomen bien la palabra de Dios. Ahora, ¿cuándo aconteció esto? Pues un día en el horario de Dios, las obras del viento y del fuego vinieron sobre esos 120 discípulos. Esa es la mejor respuesta que tenemos que tener. En Hechos 2, de 14 a 21, debemos de poder transmitir el mensaje del Evangelio correctamente, como lo hizo Pablo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto es lo que hay que transmitir, la gracia, el amor, la salvación a otras personas. Esto que estamos viendo hoy es una guerra espiritual que tenemos que ir. Amén. Lo segundo es la batalla en el campo o también en el mundo. En el campo tenemos que hacer la batalla espiritual. Lo hemos leído en 2 Timoteo 2, del 3 al 4. ¿Qué dice aquí? Que no hemos leído, dice, tú pues sufre, soporta penalidades como buen soldado de Jesucristo, como un fiel soldado de Jesucristo. Ninguno milita y se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿O a fin de qué? De agradar a nuestro superior. ¿A quién tenemos que agradar? A nuestro Señor Jesucristo, no a la gente. Tenemos que agradar a Dios. Para pelear la buena batalla por los intereses del Evangelio, por los intereses del Señor en esta tierra, debemos de salir de todas las ataduras que hay en este mundo, en nuestra vida. Debemos de pelear la correcta batalla espiritual, como nos dice el versículo 5. ¿Qué nos habla? Nos habla de ese atleta que debe de pelear, ese atleta que obedece la regla, ese atleta que aquí lo compara a Timoteo, un atleta, ¿cómo lo compara? Pues lo compara el que compite en ese juego. Versículo 6, ¿qué nos dice? Tenemos que ser como esos labradores, es decir, aquellas personas que pelea absolutamente va a tener la victoria. Los soldados no tienen que preocuparse por nada. No, no nos tenemos que preocupar lo que tenemos que comer o vestir, ni por nuestro calzado. ¿Por qué? Porque el Señor nos da la solución en Mateo 6, del 25 al 33. ¿Qué nos dice? No os preocupéis. Dice Mateo 6, del 25 al 33. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembra ni siega ni recoge en granero, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hila, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe?
No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad mente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Dios, que nos ha creado, se encargará de todas nuestras necesidades. Así lo dice la palabra de Dios. Dios nos ha prometido la comida, el vestido. Ahora, si nosotros cumplimos y obedecemos la palabra de Dios, que hemos leído en el versículo 33, para que todo esto surja, dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. No busquemos lo añadido antes del reino de Dios y su justicia, porque no va a funcionar. Esta debe ser la base de nuestra vida. Si usted hace la batalla espiritual, no tiene nada de qué preocuparse, solo agrade a Dios, solo busca a Dios, que es el que le toma por soldado. Como Dios es el que nos llamó, tiene que tener claro que Dios nos proveerá de todo lo que necesitamos. Amén. Hemos leído también en el versículo 5 que debemos de luchar conforme a las reglas, a las normas del juego. ¿No es así? Dice que legítimamente, sin engaños. Nos habla de que tenemos que luchar conforme a la palabra de Dios. Así nos lo dice. Por eso, si tomamos la palabra de Dios, vamos a tener la victoria en cualquier situación que nos acontezca. Y como labradores, Él participa de los frutos, que es algo obvio que vamos a recoger. Si uno planta tomate, no va a recoger pimiento, ¿no es así? Y lo tercero es la batalla después de esto. Como soldados espirituales que somos, Dios hemos visto que se responsabiliza de cada uno de nosotros, ¿no es así? Solo tenemos que tomar la palabra de Dios y hacer lo que Dios nos dice. El labrador que recibe los frutos por adelantado puede salvar a otras personas también. Por eso tenemos que recordar absolutamente esto. Estamos en una guerra espiritual contra Satanás, contra los demonios, contra nosotros, contra el mundo. ¿No es así? Efesios 6:12. No tenemos una guerra contra el ser humano, sino contra los seres espirituales que va en contra de nosotros. ¿Qué nos dice en segunda de Timoteo 3, del 1 al 3? También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Nos dice claramente que van a venir tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos dolorosos. ¿Qué nos habla? De sufrimiento de este mundo. En 2 de Timoteo 3, 4 a 17 dice, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Significa que la palabra que usted ha escuchado, ha aprendido, se va a cumplir absolutamente. Por eso la palabra dice, persiste en lo que has aprendido. ¿Y qué has aprendido? La verdad de que ese Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y que te persuadiste, como dice el versículo 14, Dios cumple su palabra y finalmente debemos de levantarnos como esos evangelistas. No solamente hay que ser pastores, misioneros, todos somos evangelistas. Tenemos que predicar el Evangelio.
Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5, ¿qué nos dice? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra, que insten a tiempo y fuera de tiempo, que redagulle, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sabio, sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Si no, esta fue la palabra que Dios también me dio en mi ordenación hace una semana. Muchas personas no escuchan la palabra de Dios, pero ustedes deben de levantarse como evangelistas. Todos somos evangelistas. Otra cosa es ser don, pero todos tenemos que ser evangelistas y veremos cómo Dios cumple su palabra sí o sí. Amén. Conclusión. Hoy hemos hecho un repaso a la carta de segunda de Timoteo que Pablo envió a los Efesios. ¿No es así? ¿Qué vemos aquí? Pablo, ¿por qué la envió? Esta carta es el mensaje que le dio cuando fue a visitar la iglesia de Éfeso. La conclusión de esta carta, ¿cuándo lo vemos? En Efesios 6, del 10 al 20. Nuestra batalla, ¿qué dice? No es contra las personas, sino es contra el diablo y sus demonios. No es contra las personas, contra la gente. Por eso dice, pónganse el yelmo de la salvación, la seguridad de la salvación. Pónganse la coraza de justicia, ¿eso qué es? El agradecimiento a Dios en todo. Tome el escudo de la fe y tome la verdad de la espada, que es la palabra de Dios. Póngase el calzado del Evangelio de la paz. Y por último dice, oren sin cesar en el Espíritu Santo. Cuando estamos en la guerra espiritual es importante estar conectado con la base, estar conectado con el comandante jefe y cumplir sus órdenes. Debemos de comunicarnos con Dios y ahí tendremos la victoria. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que no seamos ignorantes y podamos hacer la batalla espiritual, la batalla en el campo y la batalla en el mundo. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias porque somos tus soldados, somos tus labradores y tus atletas. No queremos ser ignorantes a la palabra que tú nos has dado hoy. Que podamos llenarnos de la gracia que solamente está en Cristo Jesús. Y que podamos levantar para hacer la batalla espiritual. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el gran amor de Dios nuestro Padre, y la obra del Espíritu Santo sea ahora y para siempre. Amén. Que el Señor os siga bendiciendo. Amén.